Amén. Jesús es real. Jesús es a quien seguimos. A quien venimos a servir con nuestra vida, nuestra adoración, con nuestra entrega hoy. Venimos a exponernos ante la palabra de Jesús también. ¿No se escucha bien? Venimos a exponernos ante sus palabras. Sabemos que siempre que nos exponemos a las palabras de Jesús, el Señor cala, pero hondo y profundo. Porque se trata de situaciones de nuestro corazón. Y ese corazón es descubierto delante del Señor. Porque lo que enseña Jesús, Él mismo también lo encarna. No dice, hagan y Él no hace, sino que Él mismo también lo encarna. Así que da el ejemplo de cómo se hacen las cosas, porque así es Él, esa es su naturaleza. Me hace acordar un versículo que dice, ahí viene el rey humilde cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Mateo capítulo 18, vamos a mirar unos versículos en capítulo 18 y el versículo 1. Sabemos que el Señor siempre dijo todas sus palabras con eterna sabiduría y así. En este pasaje Jesús enseña sobre la grandeza. Sobre la grandeza. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Vamos a leer hasta el 5. Nos exponemos a la palabra de Dios, hermanos. Es para mí esta palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que afecta a nuestro corazón y gracias porque a través de ella tú te muestras. Señor, muéstrate hoy, Señor, para cada uno. Muéstrate en nuestras vidas y cada vida, cada corazón sea edificado. Señor, bendecido y que cada hermano encuentre fe en ti y fe en tu palabra para poder seguir adelante y vencer, para continuar en tu camino y glorificarte a ti, Señor. Tu nombre, Señor, sea exaltado en este momento por todos nosotros y, Señor, nos acordamos, Señor, de lo que tú dices, que aquel que mira y tiembla ante tu palabra es el que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Así que, hermanos, aquí vamos a hablar sobre la grandeza y hubo una pregunta de los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién es el más grande de todos nosotros 12? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más importante de todos nosotros? El más grande, ¿quién es? Amén. Jesús los había descubierto y les preguntó, ¿qué estaban hablando ustedes cuando andaban caminando por ahí? Porque ellos se habían peleado a ver quién de ellos iban a ser más importante. Se habían peleado y disputado, ¿sí? Un tira y afloje. No, yo voy a ser más grande. No, yo. Y Jesús le dijo, ¿qué estaban diciendo ustedes? ¿Mayor? ¿El mayor? Posiblemente esa pregunta surgió a raíz de lo que venía atrás, en el capítulo 17, que pasó en el capítulo 17. Si ustedes ven ahí, vayan a la mano izquierda, ahí Jesús se transfiguró. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pedro,
Jacobo y Juan estuvieron con él. Sí, vieron la gloria de Dios y tuvieron una gran revelación. Ellos habían visto a Jesús transfigurado y habían escuchado la voz del Padre también. Hermano, usted sabe la revelación que tuve, ¿no? O también en el mismo capítulo 17, el milagro que Jesús hizo con el de la moneda que apareció en la boca de un pez que pescó Pedro por mandamiento de Jesús. Y ahí dentro de la boca encontré una moneda que le alcanzó para el impuesto del templo. Posiblemente esos milagros capaz que lo hincharon un poco, ¿no? Y los otros discípulos pensaron que Cristo tenía favorito, quizás. Y que no los usaba a ellos porque se había olvidado de ellos. Y quizás le estaba empezando ahí por ahí un poco de resentimiento. Pero como punto positivo podemos reconocer la fe de estos discípulos que creyeron la palabra de Cristo, ¿no? Y creyeron que el reino de los cielos iba a venir y que ellos estarían ahí, ¿no? Pero no es nada espiritual buscar posición y buscar ser más grande que otros. ¿Quién es el mayor? Y en el versículo 2 Jesús le da una lección objetiva, una lección que realmente lo sorprendió, una insólita respuesta como a todos nosotros nos pasó muchas veces. Cristo nos asombró con cosas que nos dijo, enseñanzas que jamás se nos hubieran pasado por la mente. Versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y dijo, Él es, cualquiera que se humille, es el más grande. O sea que Cristo puso a un niño para ilustrar la grandeza. El honor viene de ser humilde, porque tenemos que descender ante Dios antes que Él nos pueda levantar. Amén. Así que nosotros si vemos todos los hombres recordados en libros, en apuntes, todos esos hombres de Dios fueron humildes. Todos ellos fueron humildes. Los niños no son perfectos, ¿eh? No son sin pecado porque se las mandan, ¿no? También. Se las mandan. Me da risa esta figura. El papá que le dice y lo corre al niño, vení para acá. Me da risa, porque yo no tuve varoncito, ¿no? Tuve 3 nenas, pero me da risa esa imagen. ¡Oh, bájate de ahí! Y está arriba de los árboles, ¿no? Se las mandan los chicos. Pero igualmente tienen características que deberían estar en la vida de cada uno de nosotros con respecto a la relación con el Señor. Se dejan enseñar, son enseñables, absorben muy rápidamente esas enseñanzas tipo como esponja, ¿no? Son sencillos en lo que quieren, tienen actitudes de atención y expectación, están esperando y dependen de sus papás para suplir sus necesidades. Estos chicos no desean autoridad que da la posición. Y Jesús está hablando que la única manera que uno puede convertirse en un niño es nacer de nuevo. Jesús explica que de otra manera uno jamás podría entrar en el reino de Dios, es decir, a su ámbito espiritual, para pertenecer a Él. De ninguna otra forma podría entrar si no es naciendo de nuevo. Y acá es lo que viene Jesús a hablar con Nicodemo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3? Nacer de nuevo. Y Nicodemo, un gran, quizás un hombre ilustrado en la palabra, no entendía esto. Y Jesús le dijo, ¿cómo puede ser? Vos, siendo maestro en Israel, ¿no entendés esto? ¿Cómo puede volver a nacer siendo alguien viejo? Le preguntó Nicodemo a Jesús.
Jesús le respondió, yo te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le siguió explicando, todos nacen de padres humanos, del agua, ¿no? Pero solo los hijos de Dios nacen del Espíritu. No te sorprendas, Nicodemo, si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla para allá, de donde quiere. No sabes cómo hace, de dónde viene, a dónde va. Así sucede también los que nacen del Espíritu. Amén. Nacer de nuevo. Así que los niños, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. ¡Feliz día! ¿Sí? Todos tenemos un grado de niñez. Amén. En nuestro corazón. No infantiles, ¿no? Pero sí en el rincón del corazón uno por ahí se siente niño. Se recuerda de cosas lindas. Y es más, hermano, es más. Cuando conocimos al Señor, todas esas cositas que sentíamos de niño parece como que volvieron, ¿o no? Como que volvieron porque Dios purificó nuestra vida y nuestros corazones. El versículo, fíjese, versículo 2, lo puso en el medio. Versículo 3 le dijo, si no se hacen como niños, no entraréis. Y el versículo 4 dice, y cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Jesús estaba usando palabras que se aplicarían a cómo viene un monte o una montaña, ¿sí? Es como bajarlo, ese monte. Esa es la palabra que estaría usando ahí, es rebajar ese monte. Se aplica a un montículo que hay que rebajar, ¿no? Metafóricamente significa humillar, envilecer, ¿sí? Rebajarse. El que se humille como un niño. Es una palabra que habla de una persona que está desprovista de toda arrogancia, de toda autoexaltación, de toda autopropaganda, ¿sí? Se promociona a sí mismo. Alguien que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Fíjense que estos discípulos estaban diciendo, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a tener autoridad? El pensamiento humano común de la gente asocia la autoridad con el dominio de las personas. En cambio, el dominio y la autoridad que Dios quiere de nosotros es que tengamos autoridad para vivir una vida nacida de nuevo, una vida de autoridad para vivir novedad de vida, del Espíritu, victoriosa sobre el pecado, victoriosa sobre la voluntad del diablo, fructífera en el servicio a Dios, y no para controlar a otras personas o buscar nuestros propios intereses en el servicio a Dios. El camino al reino de los cielos, Jesús los estaba trazando y comparando como un niño, el de la sencilla confianza de un niño y entrega, y también mostraba el camino hacia la grandeza que querían tener los discípulos, que ese camino a la grandeza se recorre con humildad, con la humildad de un niño expresada en un humilde servicio. Jesús nos está hablando hoy, hermanos. La palabra de Dios nos habla a todos hoy. Jesús nos dice, sean humildes. El llamado a ser humildes como niños. Un llamado a ofrecer un servicio a otros de todo corazón también. Jesús no nos pide algo que Él no haya hecho. Para nosotros, hermanos, es un modelo.
en todas las cosas. Les cuento algo de chico. Ahí está, vamos a trasladarlo a mi niñez. Bien, yo le cuento, cuando era chico, a mí me gustaba mucho una revista. Se llamaba Lupin, no sé si alguno la conoce. ¿Sí? Bueno, y bueno, ya sabemos la edad que tenemos. Bueno, era el formato del Paturucito, así, apaisada, ¿ves? Estaba compuesta esa revista por varias historietas. Historietas de aventura dibujadas, así tipo viñetas, ¿no? A mí me gustaba, ¿sabe por qué? Por el contenido técnico que tenía esa revista. Ante mí habría todo un mundo de muchas cosas para hacer y para construir. Planos, había planos de todo, pero en sencillo los planos irrealizables, ¿no? Diferentes áreas técnicas, por ejemplo, electrónica, cohetería, radiocontroles, había aeromodelismo, telescopios, que nunca hice nada de eso, ¿no? Lo sumo que llegué a agarrar dos cosas de lente, ¿viste? Dos lentes de anteojos, digo. Bueno, ciencias naturales, camping, también astronomía y consejos de todo tipo. Hermano, ante la ausencia de internet, ¿no? Que hoy hay millones de tutoriales que uno sabe de todo ya. Antes de armar o desarmar algo, ya lo tiene desarmado en la pantalla. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermano, nos asombramos con internet y cuántos interrogantes que teníamos por años? Ahí nomás en un clic y una búsqueda ya se solucionaron. ¿A dónde voy con esto? O sea que estos planitos, después de todo el desarrollo del plano, al final tenían el modelo terminado. Entonces, uno miraba el modelo terminado para ver cómo iba a quedar el plano ese, ¿no? Así como eso debía quedar. Así que ese plano que estaba tratando de entender, para después empezar a reunir los elementos necesarios para seguir con la construcción, ¿sí? Daba como final el modelo terminado. Un modelo es algo que sirve como pauta o guía para ser imitado o copiada. En persona, una persona modelo es una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Y entonces podemos decir que Jesús es nuestro modelo terminado. Y cada uno de nosotros lo miramos a Él para saber cómo debemos ser cada uno de nosotros. Dios lo puso a Él como modelo terminado, para que pongamos la vista en Jesús, en Él. En este caso y en esta, diríamos, predicación, en la humildad de Jesús y en el servicio de Jesús. Esto lo tratamos en la lección de discipulado. Fue tan bueno que los hermanos hayan compartido, porque cada uno ha compartido cosas hermosas, preciosas, que han meditado en la Escritura en su casa. Y esto es una predicación, pero yo tomé de esa lección para traerlo aquí y para compartirla a ustedes también, porque realmente tocó mucho nuestro corazón. Quedamos muy desafiados, quedamos como quebrantados, aún en la oración, hermano, fue algo hermoso, porque estaba el Señor entre todos nosotros, como ahora también. A estos discípulos Jesús los llamó y le dijo: ¿saben que todos los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre esas naciones potestad, poder. Y le dijo a los discípulos: más entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. ¿Saben el contexto?
vamos a ver ahora Juan, capítulo 13. El contexto de esto viene de una mamá que intercedió delante de Jesús para que sus hijos tengan una posición elevada y que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús y que sean muy importantes. Y Jesús le dijo, no, yo no puedo darle eso porque mi Padre se lo va a dar. ¿Ustedes saben lo que están pidiendo?, le dijo. Así que Jesús trata el contexto y aún también en el capítulo de Juan 13 trata con el concepto humano de grandeza ligado a la posición. Esta lección se llama, el arte de la vasija y de la toalla. Marisa tuvo la idea de que hermanos compartan cada uno y fue hermoso, fue muy lindo, realmente una bendición el haber compartido esto. Mira, hermano, que yo busqué al Señor y pedí, Señor, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? En Juan 13:1 lo tenemos ahí. Y le confieso una debilidad mía también. A mí lo que me cuesta mucho, hermano, es decidir qué tema que tengo que predicar. Me cuesta horrores, porque no quiero elegir un tema porque yo puedo elegir, porque yo puedo decir lo que quiero decir. Pero Dios me tiene que dar un tema de lo cual sea de Él, tengo que estar sintonizado con Él. Porque yo puedo agarrar una palabra, a ver dónde, pum, y la preparo y listo. Pero horrores me cuesta entender qué tengo que predicar. Y para que ores por mí. Recién ayer a las 6 de la tarde el pastor me había dicho 15 días antes. Y bueno, estamos ahí. Por eso esa es una debilidad mía, hermano. Por eso que, bueno, vos fortaleceme orando por mí para que yo aprenda o me dé cuenta, porque no me doy cuenta de todo. Jesús lava los pies de los discípulos, Juan 13:1. ¿Listo? Vamos, es una lección hermosa de Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los suyos? Los discípulos. ¿Pero dónde están los suyos? Acá estamos, ¿sí? Así que Él amó a los suyos en aquel tiempo, eran los discípulos, los suyos. Hermanos, estaban y los amó hasta el fin, hasta el fin. Sentiste amado por el Señor, pero los amó hasta el fin de su ministerio. Hasta el último momento de su ministerio los amó a Él, con perfecto amor de Dios. No es un amor humano, sino con ese perfecto amor de Dios los amó. Amén. Así que el amor de Jesús fue dirigido a cada uno. Y Él se involucró con los suyos y los amó, como decíamos, hasta el fin. Porque Él, aún a Judas lo amó. Y fue un amor sin egoísmo, porque en la hora más difícil de su vida estaba sirviendo a Dios. Hermano, a mí me pasa que me cuesta servir a Dios cuando estoy pasando un momento difícil. A todos nos cuesta, pero fíjense cómo es Jesús, que en su momento más difícil no estaba pensando y centrándose en todo lo que tenía que pasar en la cruz. Los sirvió, les mostró, les enseñó. Así que Él fue motivado por amor a servir a otros. Los amó hasta el fin. ¿Cuál es mi motivación para servir a Dios?
para servir a otros. 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dijo a Simón que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabía Jesús, dice ahí, que Jesús había salido de Dios y que también le dio todas las cosas en las manos. Sabía Jesús quién era. Amén. Pero no estaba dispuesto a hacer un alarde de eso. Yo soy Dios. No. Porque Él es Dios. Él sabía también su llamado. Y ese llamado estaba dispuesto a ser fiel a ese llamado. Porque sabe, hermano, que dice la Escritura que Jesús siguió conforme a lo que las Escrituras decían de Él. Jesús sabía su futuro, lo que le esperaba después de eso, a 2, 3 días, y después sabía el futuro. ¿Y qué hizo? Se sometió a su futuro por voluntad de Dios, la cruz. Así que Jesús demostró que Él podía servir a otro porque Él tenía seguridad quién era, no por título, no por posición, sino por amor, porque estaba ahí ¿para qué? Para ministrarles, para enseñarles, no para ganar una posición. Hermano, acá yo puse un pensamiento que dice, si no tenemos claro o si no tenemos resuelto lo de la posición, posiblemente vamos a encontrarnos luchando por ella y no vamos a servir. Ahora, como Jesús, yo tengo seguridad para servir sin importar mi posición. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esto es Jesús. Amén. Él se levantó. El versículo 5 dice, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlas con una toalla con la que estaba ceñido. El Señor hizo eso. El Señor inició un servicio. En estos tiempos no hay esclavos, pero en aquellos tiempos, en Medio Oriente, los esclavos eran los que lavaban los pies de los invitados que llegaban a la casa. Era un servidor que realizaba la tarea de lavar los pies, ¿no?, a los huéspedes. Pero como no había nadie ahí, miró para todos lados quién estaba y todos sabían de esas tareas que había que hacer. Nadie se prestó para ese papel. Solo Jesús se ofreció para ese trabajo y aprovechó esa ocasión para dar una enseñanza, una lección de humildad, una lección de servicio desinteresado. Cristo ocupó el lugar del esclavo porque nadie más lo quería hacer. Los organizadores de la cena quizás se olvidaron de esa parte. Aún también dice el apunte que Pilato al siguiente día iba a evadir. O sea, tomando una vasija como Jesús, pero este Pilato iba a evadir la responsabilidad lavándose las manos, ¿sí?, para decir no tengo nada que ver. Pero Jesús esa noche tomó una vasija para asumir la responsabilidad. Jesús mostró el servicio. Él no esperó muchos protocolos. Él no esperó que alguien lo autorice, sino que Él inició y empezó. Dio el primer paso. Así que la pregunta es, ¿iniciamos actos de servicio para otros? ¿Saben qué? De este versículo
de estos versículos y más de los últimos, las acciones de Cristo nos muestran y nos representan. Cuando el Señor en Filipenses capítulo 2 dejó el cielo para venir a la tierra, Él se levantó, acá como dice, se levantó Jesús y se sacó, se levantó de su trono el Señor Jesús, se despojó de su gloria, se hizo siervo, mostró al Padre y se humilló al morir en la cruz. Amén. Filipenses, como decíamos, deja ver todos estos pasos. El versículo 6 dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjese que hasta ese punto, el que estaba peleando por posiciones y por quién sería más grande, tenía en su cabeza eso. ¿Cómo que alguien más grande que yo me va a hacer una tarea de servicio? Por eso es que no podía recibir de Jesús. O sea que tenemos que dejarnos bendecir por otros, ¿no? Debemos de dejarnos bendecir por otros. A mí me ha pasado, hermano, que me querían hacer algo y yo decía, no, y no me dejaba bendecir. Acá me dice, ¿tenés demasiado orgullo como para recibir de otro? Porque el orgullo no me dejaba recibir. El hermano me quería bendecir y yo no le dejaba. Así que Jesús le respondió a Pedro, lo que hago yo. En los versículos siguientes dice, no lo entendés, después lo va a entender. Pedro dijo, no, jamás me vas a lavar los pies. No estaba entendiendo. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, vos no vas a ser parte mía, no vas a tener parte conmigo. Y le dijo Pedro, y ya se fue para el otro lado, como era exagerado, ¿no? Bueno, no, sino que lavame todo entonces. Los pies, la cabeza, las manos, todo. Se fue hacia el otro lado. Jesús le dijo, no es necesario, porque el que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? La cabeza, los pies. Pues ya está todo limpio. Vosotros limpios estáis. Y se refiere a Judas, aunque no todos. Jesús le dijo que el que está limpio, porque es de Cristo, lo que necesita es lavarse los pies nada más, porque está limpio todo, porque los pies están en contacto con la tierra, ¿sí? Y se te ensucian, ¿sí? En sentido espiritual, estamos en contacto con el mundo y se llena de polvillo y eso realmente tiene que ser perdonado y ser tratado delante de Dios. No vas a tener parte conmigo si no te lavare. De un extremo a otro. ¿Por qué? Porque él realmente no quería perderse. Él quería conectar con Jesús. Por eso dice, no, lávame todo. Una vez que se dio cuenta, le dijo, no, todo. Quería un baño completo, ¿sí? Así que debemos amar al Señor así. Y debemos también amar a las personas que realmente están detrás de ese comportamiento que sirve. Porque ellos responden rápidamente a Jesús, a esa conexión con el Señor. Porque él no quería, Pedro no quiso que nada interfiera la relación que él tenía con Jesús. No, lávame todo, todo. No entendía todavía, pero ¿estamos hambrientos, hermanos, de tener comunión con Dios? ¿Que estamos haciendo cualquier cosa para tener comunión con Dios? Él sabía quién le iba a entregar, ¿no? Por eso dijo que no están limpios todos. Y el versículo 12 me gustaría que lo miremos. Así que después que le hubiera lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo. Hasta ahí. Otra figura más que representa, hermano, al Señor y Salvador Jesucristo,
que después de completar la obra de redención, hermano, se puso nuevamente sus vestidos de gloria y se sentó en el trono. Amén. Describiendo así como un vislumbre anticipado que la resurrección y la ascensión a la gloria y su sentarse ahí a la diestra del Padre. Cuando se vistió Jesús, estando con sus discípulos, le dijo, ¿entendieron lo que les hice? ¿Sabéis que este castellano es difícil? ¿Sabéis lo que os he hecho? El versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, el modelo terminado, para que yo, como yo os he hecho vosotros, también hagáis. Amén. La Escritura nos llama a todos a ser ejemplo. Muchos quieren ser vistos como siervos, pero no todos quieren ser tratados como un siervo. Nos encantaría, como María, lavarle los pies a Jesús, ¿o no? Estar ahí pero Jesús nos mandó a lavarnos los pies los unos a los otros. De cierto Dios, dice el 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué pasa? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Y aquí me remito a dónde, a la palabra creo que había traído Luis el miércoles. Hablaba de saber y de hacer. Y aún también Dios venía hablando conmigo con respecto a eso de hacer. Que no es necesario solamente la información y explicar, sino es necesario hacer. Hacer. Para que la palabra esté viva en nosotros y tenga vida. Porque la información no me salva, pero sí lo que me salva es poner por obra lo que yo sé de la palabra. Amén. Así que el siervo no es mayor que su Señor. Fíjense. Seréis bienaventurados si las hiciereis. ¿Cómo vivimos una vida de bienaventuranza? ¿Se acuerdan de la bienaventuranza que se predicó aquí? ¿Se acuerdan cuando la leen en el capítulo de Mateo? Bueno, estas bienaventuranzas son medias orientadas hacia el servicio y hacia una relación con Dios. Cuando se subió al monte Jesús, estuvo con sus discípulos, se sentó y abrió su boca y les dijo. ¿Se acuerdan? Bienaventurados, y pasó por diferentes cosas. Ustedes son bendecidos cuando hay menos de ustedes y hay más de Dios y de su control sobre nosotros. Ustedes son bendecidos cuando están contentos con quienes son y son orgullosos, poseedores de todo eso que no se puede comprar. Ustedes son bendecidos cuando tienen apetito por Dios, porque esa comida sacia es la mejor comida que podremos comer. Son bendecidos ustedes cuando le importan los demás, le importan y tienen un interés en los demás que es genuino, no es para conseguir algo. Ustedes son bendecidos cuando su mundo interior, cuando su mente, cuando su corazón están colocados en Dios. Entonces después pueden verlo obrar en la parte exterior. Ustedes son bendecidos, bienaventurados, cuando les pueden mostrar a los otros cómo servir.
En vez de competir o pelear, como los discípulos, ¿quién es más importante? Entonces descubrimos quién realmente somos y el lugar que tenemos en la familia de Dios. Una lección de humildad le dio el Señor. Realmente a los discípulos le mostró el Señor, el Maestro, el diseñador de todo, el Dios de dioses, el Señor de señores, el que creó todas las cosas con eterna sabiduría, le vino a lavar los pies y hacer un servicio de amor a los discípulos. Y así, de esa forma, les enseñó que debían servirse unos a otros. Después de mucho tiempo, ya Pedro, el apóstol Pedro, anciano ya, seguramente habrá recordado, después de tanto tiempo, quedó permanentemente indeleble en su vida esta lección de humildad. 1 Pedro 5, fíjese, vamos a mirarlo. Primera de Pedro 5. ¿Listo? 5:5. Miren el consejo que le daba Pedro. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Y hoy, hermanos, hoy en día necesitamos recordar esta lección de humildad que el Señor nos da. Romanos 12:10, ¿qué le parece? Me gustaría que lo leamos porque es bueno recordar la palabra de Dios. 12:10, Romanos 12:10, y ya que estamos ahí el 16 también. Qué lindo estar entre nosotros compartiendo la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Listo? 12:10. ¿Qué me dice con respecto a la humildad y al servicio? ¿Listo? ¿Alguien lo lee fuerte? Amén. Amarse, honrarse, preferirse los unos a los otros. El 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, está diciendo, el lenguaje sencillo dice, vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crea más inteligente que los demás. Una lección de humildad. Pero también Jesús da una lección de santidad. Porque las palabras en el versículo 8, lo que le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás. Porque hay una diferencia entre la relación y la comunión. ¿Sí? Si yo no te lavare, no tendrás comunión conmigo. Primero, el Señor nos lavó para entrar a su reino, pero después día a día nos lava para comunión con Él. Entonces hay una diferencia entre la relación con Dios, soy hijo, y la comunión con Dios. Debo estar en comunión para su presencia, la tener cerca y cerca a mi corazón del de Él.
Pedro estaba cerca de Jesús, como uno de los suyos, pero y por medio de la fe. Amén. Fíjese esto, hermano. El pecado puede interrumpir nuestra comunión con Dios. ¿Es verdad? Sí. Hay una diferencia entonces entre la condición de hijos que somos y la comunión que tenemos con Dios. Así que solamente en la medida que permitimos que Cristo nos lave y nos limpie, podemos estar en comunión con Él y disfrutar de la presencia, del poder, de la bendición, de la paz y de todo eso hermoso que el Señor nos da. Cristo hace una diferencia entre lavar y limpieza. En otras palabras, el versículo podría decir así: el que ya se ha limpiado de una vez por todas y por completo, no necesita hacer nada más que lavarse los pies. En ese tiempo la gente posiblemente, en ese tiempo la gente quizás ya bañada, se había bañado, pero andaba por la calle y se le ensuciaban los pies. Entonces ibas a la casa y se lavaba los pies, ya está. No tenía que volver a bañarse de nuevo. ¿Sí? Así que el Señor nos salvó, nos lavó, nos limpió, nos hizo hijos de Él. Amén. Y no porque hubiéramos hecho alguna cosa tan grande, sino porque nos quiso amar y ayudar. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo nos salvó. Nos purificó de todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Y nos dio nueva vida. Y fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Dios. Gracias a Jesús nuestro Salvador. Dios nos dio el Espíritu Santo. Eso está en una versión lenguaje sencillo en Tito. Así que así, hermano, es con nosotros. Cuando somos salvados, Cristo nos lava por completo. Pero cuando confesamos nuestros pecados diariamente, nos lava los pies. Y nuestro andar se limpia. Y podemos tener comunión con Dios. Y nos recordamos que dice esa escritura que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy Cristo limpia a su iglesia mediante el agua de la palabra. Porque el Señor nos aconseja que los maridos deben amar a las mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para purificarla, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A medida que lees la palabra, le permitís al Espíritu Santo que Él empiece a bucear en tu corazón y escudriñar nuestro corazón. Y ahí nos muestra cosas el Señor. Porque la palabra de Dios, así empieza. Porque la experiencia de los hermanos del discipulado decían, pero ahora tengo más cosas que antes, decía. Ahora parece que tengo más cosas que antes, no, porque empezó a ahondar en la palabra, y se veía esa condición delante de Dios. Es viva y eficaz la palabra, más cortante que espada de dos filos y penetra hasta allí, está lo profundo. Y discierne lo que hay en el corazón, las intenciones, los pensamientos. Así que a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, se nos va mostrando el perfil, cómo estamos por dentro, como si fuera un espejo, y ahí después podemos confesar nuestros pecados delante de Dios para mantener nuestros pies limpios, para poder andar en luz y poder tener comunión con el Señor. ¡Aleluya! ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Esto, hermanos, es el lavamiento diario que mantiene al creyente en comunión con Cristo y ya después no quiere grandeza, sino que lo único que quiere es estar con el Señor. El Señor nos dice, debemos servir a otros y tomar ejemplo de Jesús, descender y servir a otros. ¿Qué es limpiarle los pies prácticamente a los hermanos? Servirles. ¿Quién fue? Ana lo dijo, tan lindo lo dijo en la clase. Ella lo dijo, tan lindo. Tenemos una relación vertical con el Señor y yo. Los discípulos se peleaban por a ver quién era y se comparaban con este y con aquel, diciendo que habían logrado esto o aquello, pero Jesús le dijo, no, verticalmente, compárense conmigo. Ahora compárense conmigo, miren lo que voy a hacer. Y les lavó los pies. Así como hice yo, siendo el Señor y el más grande de todos, así deben hacer ustedes. Señor, te pido hacerme humilde en mi actitud como un niño. Señor, te pido poder servir a otros con la actitud por lo menos un poco más humilde. Señor, yo te pido poner en práctica lo que sé. Señor, te ruego que me enseñes a poner en práctica y a tomar el ejemplo de Jesús en todas las cosas. Te ruego, Señor, que me ayudes y me guardes, Señor, en santidad, Señor, en esa santidad que tú quieres de lavarme diariamente. Señor, aquí estamos todos juntos habiendo visto esta escritura y habiendo tenido, Señor, un momento entre nosotros en paz. Señor, en tu bendición y bajo la cubierta de tu Espíritu Santo. Señor, aquí yo te pido, mi Dios amado, en todos nosotros puede calar profundo tu palabra, de tal forma que tú produzcas el fruto, ese fruto, Señor, en el nombre de Jesús, para que todos nosotros sepamos mirarte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús sabemos que tú, en esa posesión encumbrada que tuviste, la abandonaste, Señor, de tal forma que te viniste a ser un siervo y un esclavo para servirnos. Te pido poder aprender más de ti, Señor. Aprender más de ti, más faceta de ti, de tu carácter, de tu humildad y de tu servicio en este tema que tratamos hoy. Yo te pido, Señor, sea tu bálsamo de bendición y de paz para poder meditar, para poder pensar, para poder meditar en la semana, Señor, en todo esto que escuchamos. Y que sea tu Espíritu tratando con nuestra vida, Señor, con cada uno de nosotros, para hacernos más parecido a ti, Señor. Porque tú eres el modelo terminado para nosotros. A ti te adoramos, Señor, y te bendecimos porque tú te diste por nosotros. Y nos has llamado a tu camino, y nos has llamado, Señor, a ser tus hijos. Y estamos muy agradecidos, Señor, y nos gloriamos, Señor, en ti. Mas el que se gloríes en el Señor, dice tu palabra, Señor. Y gracias por este momento con mis hermanos. Y, Señor, nos aproveche a todos, por favor, tu palabra para que, Señor, sea, Señor, provechosa, Señor, nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Ministra a cada uno de mis hermanos, Señor, lo que tú quieres hacer. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, orábamos, Señor. Amén.